Registrar. Ok. Bien. Vamos a compartir este ciclo, el curso de formulación y evaluación de proyectos. Así que vamos a trabajar un poco en ese tema en estos días. Nos vamos hasta agosto con el curso, así es que creo que vamos a tener un tiempo interesante como para poder trabajar diversos temas. Así es que vamos y vamos a tratar de ver cómo lo vamos a enfocar esto. Y primero quisiera conocer algunas inquietudes de ustedes y que pueda conocer y que pueda, o en todo caso, qué inquietudes o qué expectativas tienen del curso, para ver en qué medida podemos adecuarlo a lo que están buscando y en todo caso a los intereses que tengan. En general es un curso básico en la parte de los términos financieros. Creo que va a ser un poco la forma en la cual vamos a enfocarlo. Y un poquito más complicado, no digamos, un poquito más complejo, yo diría, en la parte A de los proyectos en sí. Entonces, este es un curso que tiene a dos partes, ¿sí? Así que vamos a verlo en esa perspectiva. Pero quizá para orientarlo quisiera conversar con alguno de ustedes y pues me dan sus expectativas del curso, me dicen su nombre, cómo quieren que lo llame y en qué ciclo van, de qué especialidad son y qué expectativas tienen del curso, ¿sí? Así es que empecemos pues con, a ver, los que no tienen fotografía y pueden, a ver si pueden enfocar su cámara, ¿sí? Karen Casani. Karen, ¿estás por ahí? Sí, profesor. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? A ver, por favor, si puede decirme de qué especialidad eres, qué ciclo vas y cuáles son tus expectativas del curso. Bueno, buenas tardes con todos. Soy Karen Casani. Actualmente estoy por el séptimo ciclo. Soy de la carrera de Ingeniería Eléctrica. Y bueno, las expectativas es aprender, ¿no? Básicamente los fundamentos con los cuales debo iniciar un proyecto y todo. Ok, ok. Cristian Acosta. Gracias, Karen, gracias. Buenas tardes, profesor. Claro. Bueno, yo estoy de octavo ciclo de la carrera de Ingeniería de Telecomunicaciones. Y bueno, mi expectativa del curso es cómo aplicar, cómo formular un proyecto con relación a mi carrera, ¿no? Que son las telecomunicaciones y cómo se relaciona con la economía. Gracias, Cristian. Diego Guamán. Sí, buenas noches. Mi nombre es Diego Guzmán, soy estudiante de octavo ciclo de la carrera de la especialidad de Ingeniería de Telecomunicaciones. Mis expectativas para este curso es poder obtener las bases de lo que es la formulación para proyectos que estoy seguro que más adelante me van a poder ayudar. Gracias. Era un par más. Jean-Paul Guainate. Jean-Paul. Jean-Paul Guainate a la una. ¿Estás escribiendo? Sí, dime. Ah. Bueno, dime por el chat nomás de qué ciclo eres y de qué especialidad eres. Octavo ciclo, electricidad.
¿Hay alguno del sexto ciclo? No te preocupes, Jean Paul. ¿Hay algún participante del sexto ciclo? Bueno, entonces debo entender, o de un ciclo menor al sexto. Bien, ok. Qué bueno, porque esto en verdad necesitamos que tengan ya algunas nociones acerca de los proyectos y de cómo podemos aplicar esos conceptos que han aprendido de la carrera, de sus carreras, porque veo que hay de eléctrica, telecomunicaciones. ¿Hay alguno de electrónica? Yo ingeniero de electrónica. Ingeniero, yo también soy de electrónica. Perdón. Bastante ingeniero, sí, yo soy de la especialidad de electrónica. Ah, ok. Anderson y Aarón. Sí, Entonces yo tenemos de también. electricidad, de tele y de eléctrica. Wow, buen grupo. Y del séptimo para arriba. Por lo tanto, ya podemos hablar de proyectos. Muy bien, entonces, sí, efectivamente, voy a analizar mucho la participación de ustedes porque es importante que esta parte que es, yo considero que es aplicativa, esto, digamos que trabajar bastante en ello. Tiene bastante de sentido común y mucho de qué aprender, pero creo que es más relajarse en el curso y divirtámonos un poco en el ciclo. Así que esa es un poco mi recomendación. ¿Alguno de ustedes tiene alguna expectativa diferente o complementaria a la que han dicho sus colegas? Ok. Bueno, es característico, dice, de los estudiantes de ingeniería que normalmente que no hablan mucho, pero vamos a tratar más bien de que podamos hacer que podamos comunicarnos mejor. Bien, entonces voy a compartir con ustedes esta primera parte del curso. Bien, vamos a revisar entonces un poco la regulación del curso. Y ya veo que en general, si bien es cierto que no han sido muy específicos en lo que me han comentado, pues estamos hablando de fundamentos económicos, fundamentos de proyectos y aplicaciones a sus carreras, ¿no? Que son los temas que me han referido ahora. Me hubiera gustado que fuera un poquito más específico, pero bien, es lo que tenemos acá a este punto y vamos a empezar con ello. Bien, nuestro curso empieza esta semana. Los parciales son entre fines de mayo y primer día de junio, los finales de 25 al 30 de julio. Y finalizamos el periodo académico el 19 de agosto. Bien, nosotros terminaremos un poco antes porque nuestro curso es básicamente con prácticas, ¿no? Son 4 prácticas que tienen que desarrollar. El promedio obviamente es de las prácticas, pero aquí quisiera hacer tanto señalar que en cada práctica normalmente vas a tener trabajos que vamos a desarrollar, así es que nuestra forma de trabajo en el ciclo va a considerar las 4 prácticas y trabajos asociados a cada práctica, ¿sí? Como vamos a ver ahora, vamos a tener que trabajar en 2 frentes porque creo que son ambas cosas necesarias. Nuestro promedio de prácticas, obviamente, esto es el que va a definir cuánto es la nota final. He puesto 15 minutos como tolerancia para la asistencia.
Las evaluaciones entiendo que ya deben salir programadas, no las he podido conseguir todavía, pero vamos a considerar las fechas en las cuales están programadas, ¿sí? La directiva es que no vamos a poder cambiar de fecha o práctica, de la práctica, salvo alguna condición de fuerza mayor que pueda obligarnos a ello. En los datos, las clases van a ser estrictamente virtuales. Buscaremos que podamos tener mucha participación de todos ustedes en la ejecución del curso. Sí va a tener que tener mucho cuidado en lo llenado de todos los formatos y todos los documentos que les vamos a enviar y que van a enviar ustedes, ¿sí? El contenido del curso tiene esta característica, sí tiene dos vertientes. Uno que es la parte básica de definiciones y la parte de esto, llamémosle de ingeniería o matemáticas financieras, es la primera parte. Y la segunda parte que son conceptos de aplicación en proyectos. A la par, vamos a tener algunos trabajos que vamos a desarrollar en la parte de formulación de proyectos. Al final terminaremos en la evaluación de proyectos en ambas ramas y pues estaremos en posibilidad de hacer aplicaciones en lo que vamos a desarrollar. Somos 30 participantes en el curso y vamos a tener que organizarnos en grupos, ¿bien? Porque los trabajos vamos a tener que hacerlos en grupos. Entonces, en general, estaríamos hablando de 6 grupos, de 5 cada uno, para que podamos organizarnos en el ciclo. Bien, así es que el día de hoy, por favor, como están ahí conectados, tienen también los correos que les he enviado, pues creo que pueden ir a formar sus grupos lo antes posible, que necesitamos esto. Bien, entonces, los trabajos van a versar en esta parte, en la parte que está en azul, en el cuadro azul. Y el desarrollo del curso que va a estar a cargo mío lo vamos a desarrollar en esta parte. Que está numerado del 1 al 8, pero sin el cuadro azul. Entonces, esta parte la vamos a hacer con ustedes y vamos a tener un énfasis estrictamente de aplicación y de conocimiento de los temas, porque hablar de formulación no puede tomar un ciclo completo. Hay que hacer una serie de cosas, pero creo que lo que nos interesa acá es tener un conocimiento básico, fundamental y que nos dé suficiente criterio para desarrollar lo que tenemos que hacer en los proyectos. Y por el otro lado, la solidez financiera y matemática financiera que nos permita también desarrollar ya un flujo que nos permite evaluar un proyecto. Estas dos cosas las vamos a llevar en forma paralela, el cuadro azul más con énfasis en ustedes y la parte que está en la izquierda va a ser a cargo mío. Entonces, la parte de los cuadros azules son los que van a desarrollarlo en grupo. Bien, entonces, se va a apreciar mucho el trabajo del grupo. Se va a apreciar mucho el trabajo del expositor, ¿sí? Y de los añadidos que puedan hacer a lo que se les va a recomendar que estudien en cada caso. Vamos a empezar acá con este contenido de lo que es el punto 1, que es la parte introductoria, que es un tema básicamente de mostrar lo que tenemos en el concepto general de la economía y de la ingeniería. El capítulo 2 va a estar centrado en lo que es los términos financieros básicos que se utilizan para entender lo que vamos a hacer. Son los términos mínimos que hemos incorporado para que podamos entender lo que venga después ya en la parte de evaluación de los proyectos. Luego vamos a hablar de un concepto fundamental, que es el tema del valor del dinero en el tiempo. Es un concepto bien interesante, que es el que nos va a dar la pauta de cómo se forma el capital y cómo se desarrolla el valor del dinero en el tiempo. Y quizás acá lo más interesante es que, para que puedan ustedes encontrarle el gusto, es esto. Esta es una forma en la cual matemáticamente y financieramente podríamos decir, ¿cómo hago para que pueda tener dinero en el tiempo? ¿Y cómo puedo vivir a partir del dinero, ¿sí? Eventualmente sin trabajar? O que el dinero trabaje para mí. ¿Bien? Luego vamos a ver el tema de la amortización, que es el pago de una deuda, ¿sí? Dada una deuda, ¿cómo se puede pagar esta? Ese es el
4. El capítulo 5 es un concepto contable, ¿sí? La depreciación. Este concepto es, si bien es cierto, es un concepto contable, un poquito abstracto, quizás la parte motivadora de la depreciación es cómo juega esta variable para generar valor en los proyectos. O sea, cómo a partir de la depreciación puedo generar un mayor valor para mi proyecto. ¿Bien? Esta parte es bastante interesante. Y ya con todos estos elementos del 1 al 5, ya debo haber formado un concepto, una base suficiente como para poder hablar de un proyecto, ¿sí? Y estamos hablando acá del flujo de caja. ¿De qué? De un proyecto. Y el flujo de caja de un proyecto, pues me permite hacer la conjunción de todos esos conceptos que hemos aprendido anteriormente y vamos a conjugarlas en un modelo. Bien, este es un modelo, así como el flujo de carga en el caso de los electricistas, o los de los flujos de datos en el caso de datos, o en el caso de comunicaciones, pues este es el flujo de dinero, este es el flujo de efectivo de un proyecto. Y a partir de todos estos conceptos que hemos revisado del 1 al 5 ya podemos armar el flujo de caja. Este es insumo suficiente y fundamental para poder ya hacer la evaluación de los proyectos. A partir del flujo de caja ya puedo hacer la evaluación de los proyectos. Y finalmente, bueno, aquí aprenderemos en el punto 7, perdón, cómo evaluar un proyecto. Qué indicadores, qué metodologías vamos a utilizar para evaluar un proyecto. Y una vez hecho eso, cuando ya tenemos el proyecto evaluado, vamos a aprender a financiar un proyecto. Conceptos básicos, fundamentales, que después pueden, obviamente, buscar especialidad en cada cosa, pero en general, acá vamos a tener que aprender cómo financiar un proyecto. El financiar un proyecto es un concepto, si bien es cierto, asociado con el tema de la amortización del punto 4, es como pagar una deuda. Claro, para financiar un proyecto tengo que endeudarme. Tengo que buscar un dinero, un capital de un tercero que quiera poner su dinero en el proyecto. Y en ese contexto, pues el financiamiento no habla de cómo pagar una deuda, sino de cómo endeudarse. El financiamiento es el concepto básico, cómo endeudarse. Y es un concepto que es válido para todos los proyectos, incluso para el proyecto personal. ¿Sí? Si bien es cierto que puedo asumir una deuda, pero creo que lo más interesante es saber cómo endeudarse. Y esa es la parte del punto 8. Y esto es fundamental cuando ya vamos a tener que evaluar un proyecto. Pues si bien es cierto, el proyecto puede ser bueno o puede ser malo, o de la característica que fuese, pues el financiamiento podría tener algunos efectos adicionales sobre el proyecto en general. Si el proyecto que venimos elaborando y venimos evaluando, pues vamos a ver cuál es el efecto del financiamiento de un proyecto en el proyecto en sí. Esto por el lado de digamos, de los conceptos básicos y de las metodologías que tenemos que utilizar para hacer un proyecto, para formular y evaluar un proyecto. Esta parte del flujo de caja precisamente tiene su correlato con el tema de la formulación de un proyecto. ¿Bien? Y en la formulación del proyecto, aquí sí, como vimos acá, que había una introducción, acá también haremos una introducción. No nos olvidemos que los conceptos financieros, casi todos, porque no recuerdo haber visto en el quechua un aspecto financiero, excepto el concepto del dinero, ¿sí? Y el préstamo, o el canje, o el trueque, ¿sí? En quechua esos son los elementos que existen. Pero ya los demás elementos, los demás términos financieros, pues no son vocablos que nosotros hayamos adoptado de la lengua nativa nuestra, sino que son más bien anglicismos que adoptamos, y por eso es que un primer tema va a ser el Basic Financial Terms, que es el tema vamos a aprender un poco los conceptos financieros en su lengua natural, que es el inglés. Bien, entonces, el primer trabajo que vamos a hacer como grupo,
Bueno, en este caso es un trabajo individual. ¿Ya? El primer punto es trabajo individual. Se les va a asignar un concepto financiero que ustedes van a tener que exponer en clase en inglés. Bien, entonces, y un poco explicarlo, el concepto básico. No es un tema que se me ocurra porque simplemente quisiera que fuese así, sino que creo que es necesario tanto para su formación propia del inglés, que deben tenerlo al final de la carrera, sino también para entender el concepto financiero en la lengua nativa que se tiene. Entonces, esto va a ser una exposición personal, individual de cada uno, que va a tener que hacer esta definición de los términos que se les asigna. Bien. Yo sé paso, esto necesito que ustedes elijan un delegado, ¿sí? Y el delegado nos ayudará a todos en el ciclo a poder llevar mejor el curso, ¿no? Y a través de él nos comunicaremos esto con mayor facilidad. Así es que su segundo reto, en adición a tener que buscar su grupo, es elegir al delegado. Y eso debemos tenerlo hoy día. Luego vienen ya los conceptos de lo que se llama la formulación de un proyecto, ¿sí? Y la formulación del proyecto normalmente abarca desde el estudio de mercado, las modalidades de proyección, el estudio técnico, el tamaño y la localización. Bien, estos son los conceptos básicos que vamos a aprender. Para eso vamos a disponer de un libro de referencia que voy a proporcionárselos. Y en general cada uno de estos temas es un capítulo del libro, bien, que los grupos van a tener que trabajar en cada uno de ellos. Los dos últimos temas son temas ya de trabajo grupal igualmente, pero ya de aplicación. Este es el perfil de un proyecto, del proyecto que ustedes elijan. Mejor si fuese un proyecto de su especialidad, y por eso es que me interesaba que estuviesen más allá del séptimo ciclo, porque ya tienen una mejor idea de cómo aplicar, digamos, o cómo tener, si tienen un proyecto ya en mente. Puede ser un proyecto ya hecho, puede ser un proyecto en ejecución, puede ser un startup, el proyecto que ustedes consideren, su proyecto personal y que puedan convencer al grupo que es importante porque lo puedan presentar. Y este será precisamente uno de los elementos con el cual perfilaremos un proyecto, la idea del proyecto. Y en el punto 8 haremos la evaluación de este perfil que hemos elegido sobre la base de todos estos conocimientos que hemos aprendido en todo el curso. Bien, entonces, estos son conceptos que no vamos a explayar más que simplemente el conocimiento que ustedes van a tener a partir de las lecturas y las exposiciones que van a desarrollar. Y esta va a ser la aplicación que vamos a hacer ya sobre un proyecto que está en formulación o un proyecto que ya se ejecutó o una tesis que tenga un concepto económico. Entonces, este es el tercer reto que tienen ustedes. El tercer reto del curso es ubicar un proyecto. Proyecto existente o ya ejecutado, un proyecto en ejecución, un proyecto que ya pasó inclusive, o un proyecto que está por empezar, que podría ser un proyecto del que ustedes eligen. ¿Bien? La idea es que tengan todo este conjunto de elementos que hemos aprendido, podamos aplicar. Bien, entonces, y creo que va a ser esto de mucha utilidad para todos, y como vamos a compartirlo entre todos, entonces creo que nos va a ayudar igualmente. ¿Sí? La bibliografía del curso, estos son libros que están en la biblioteca, por si acaso. Y si hay algún libro que faltara, igual se lo puedo proporcionar vía el delegado, estoy por la dirección electrónica donde pueden ubicar. El libro sobre el cual vamos a tener que hacer los trabajos van a ser estos libros de Zapaj, y de preparación y evaluación de proyectos. Bien, la versión ya se lo proporcionaré yo. Y con ello, pues esto es un libro clásico de formulación y evaluación de proyectos, pero nos vamos a concentrar en la parte de la preparación o la formulación de los proyectos. Y en la parte de lo que es matemática financiera, en verdad, cualquier libro de matemática financiera nos ayuda. Hay mucha referencia a matemática financiera en la red. Si pueden ubicarlo, esta es una de las que podrían utilizar, u otros, si es que necesitan, igualmente se los puedo proporcionar. Y básicamente eso es el concepto de la regulación del curso.
Bien, entonces esto va a ser nuestro curso de formulación y evaluación de proyectos. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿No hay preguntas? Bien, No, profe, vamos a... todo claro. Sí, ok, muchas gracias. No se olviden sus 3 retos, ¿ah? Lo tienen anotado. Vamos entonces ahora con el curso en sí. Vamos a empezar. Vamos a empezar con la parte introductoria, ¿sí? Y en general, cuando hablamos de matemática financiera o hablamos de ingeniería económica o hablamos de formulación de proyectos, en verdad tenemos allí detrás de ello tenemos un conjunto de temas que quisiéramos incorporar en nuestro conocimiento y que, pues, si bien es cierto, hablamos de la ingeniería y hablamos de la economía, ¿sí? Mucho de lo que ustedes me han comentado hoy día es que, claro, están queriendo integrar eso, ¿no? Dicen, oye, ¿cómo hago para poder entender el proyecto que tengo a cargo, o que me interesaría desarrollar, o los proyectos que voy a desarrollar? ¿Cómo le doy ese sentido económico que debe tener este proyecto, ¿no? Y el sentido económico, pues ciertamente tiene eso que ahora nos es tan familiar ahora hablar de la economía, ¿no? Y no por los conceptos, sino por sus efectos, ¿no? Entonces hablamos de economía hoy día y decimos, pues, leemos un periódico y pues está lleno de conceptos económicos, ¿no? Vemos vemos los noticieros y está lleno también de conceptos económicos. O escuchamos algún programa, igualmente estamos. Pues esta conjunción de ingeniería y economía, pues tiene lo que se llama la detrás de ello lo que se llama la epistemología. ¿Qué entendemos por este concepto de epistemología? ¿Sí? Vale decir, ¿cómo es que se desarrollan las ciencias? Y había que hablar que las ciencias en verdad tienen 2 vertientes. Las ciencias duras y las ciencias blandas, ¿bien? Como concepto general. Entonces, hablar de ciencias duras es hablar, pues, de ciencias que están orientadas y ciencias que son, por llamarlo así, verdades que no cambian si es que podemos simular o podemos encontrar las condiciones en las cuales la verdad ha sido dicha. Me explico. Cuando hablamos nosotros de la ley de Ohm, por ejemplo, ¿sí? Que conocemos todos, la ley de Ohm es una verdad técnica que para nosotros ya ni siquiera es una discusión, no es materia de discusión, es algo que nosotros aprendimos en el curso, en la formación que tenemos, y que por lo tanto, pues, si alguien nos dice que la ley de Ohm no existe o no funciona, o es incierta, o es falsa, nosotros diríamos, oye, pero eso no está en discusión. Esa es una ley, ¿no? Por algo se llama ley de Ohm. Ley. La ley no admite discusión, y siendo una ley física, más aún, ¿sí? Va a ser válida si reproduzco las condiciones en las cuales Ohm en su momento hizo las cosas. Es más, ya sé que eventualmente, inclusive cuando ya reproduzco las condiciones que Ohm dio a su proyecto o a su experimento, ahora tengo nociones mejores porque, por ejemplo, sé que si bien es cierto con la presión, la ley de Ohm no cambia, pero sí puede cambiar con la temperatura. Entonces, y adicionalmente ya puse las correcciones inclusive por temperatura.
Puedo aplicar la ley de Ohm en el Perú, puedo aplicarlo en Japón, puedo aplicarlo en Sri Lanka. Y pues puedo aplicarlo y va a funcionar en todos los lugares. Si reproduzco las condiciones ambientales que dan lugar a lo que fue el ley de Ohm, pues va a funcionar. Estas son las ciencias duras. Y esta ciencia dura es lo que hace la ingeniería. La ingeniería normalmente tiene esas características. Tiene leyes, y ustedes repasen hoy día, ¿cuántas leyes han aprendido para estar en el nivel que están ahora? Varias leyes, ¿no? La ley de Ohm, la ley de Faraday, la ley de Helmholtz, Kelvin, todos ellos que han construido este conjunto de conocimientos y han dado lugar a que podamos construir la ingeniería. Cada uno fue poniendo su granito de arena y pues tenemos ahora un conjunto de conocimientos que hace posible desarrollar la ingeniería. La ingeniería como un concepto de leyes inalterables que hacen posible este tema del conocimiento duro. Pero por otro lado tenemos otro conjunto de ciencias que son las ciencias blandas. Y las ciencias blandas tienen otra característica. Si bien es cierto que cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de cuando hablamos de las ciencias duras, estamos hablando de que el estímulo, ¿sí?, va a generar una respuesta, ¿sí? Circuitos 1. Dos veces el estímulo se va a generar 2 veces la respuesta a circuitos lineales, ¿sí? O sistemas lineales. No, 2 veces el estímulo genera media respuesta. Son no lineales. Comenzamos a interpretar, a encontrar, inclusive los hemos segregado, ¿sí? Cuando hablamos de una resistencia o hablamos de un diodo, un tiristor o lo que fuera. Entonces, la ciencia me dice, oye, cuando estés tratando con este elemento, ya sabes cuál es la ley, ¿eh? No te olvides. Estímulo-respuesta. Y esto es reproducible. Sin embargo, cuando vamos a las ciencias que son blandas, esta relación estímulo-respuesta normalmente ya no funciona. Y aquí es donde encontramos un poco la razón por la cual hablamos de las ciencias blandas. Un mismo estímulo en un sistema blando no genera la misma respuesta. O sea, si por ejemplo tengo 2 comunidades o 2 personas a las cuales les aplico el mismo estímulo, la respuesta no es la misma. Bien, y eso es parte de la experiencia de cada uno de nosotros. Cuando a alguno de ustedes o a alguno de nosotros nos presenta un cierto estímulo, pues para algunos les parecerá extraordinario. Para otros dirán, no pasa nada. Cuando a una comunidad, a una sociedad aplicamos un cierto estímulo, reacciona de una forma. Cuando a otra comunidad le aplico el mismo estímulo, habrá otra respuesta. Y estamos hablando entonces de las ciencias que no son duras, estamos hablando de las ciencias que son blandas, y dentro de estas ciencias está la economía. Pues quería traer esto a colación aquí como primera parte de nuestro curso, porque nosotros como ingenieros nos hemos formado así, ciencias duras. Y ahora queremos entrar a interpretar, a entender ciencias blandas. La economía, la sociología, la psicología, que son elementos que hacen posible que podamos interactuar con otras personas, con otras comunidades, y que pues siempre tenemos y es más, tenemos un desafío mayor, ¿sí? Nos hemos formado en esta parte, pero vamos a gestionar este tipo de habilidades. De allí que siempre nos suena atractivo hablar de la economía, ¿sí? Queremos entender, queremos aplicarlo, pero que un ingeniero aplique una teoría económica tiene esta connotación, cuando en verdad la ciencia de la economía tiene esta lógica. Y que, pues,
cuando tengamos nosotros que ver algunos problemas, tengamos que entender algunos fenómenos económicos, pues nos enfrentemos a este tipo de condicionamientos. ¿Sí? Y esa es nuestra perspectiva de cómo vamos a ver los temas económicos. Nos gustaría ver la economía resuelta con leyes duras, cuando en verdad eso no existe. ¿Sí? Y allí es que vamos a, con esa perspectiva y con ese warning, con esa prevención, vamos a hacer este curso. Somos ingenieros estructuralmente formados en ciencias duras, de habilidad numérica, de razonamiento, ¿sí? De habilidad científica. Que hemos desarrollado este lóbulo de nuestro cerebro, ¿sí? Y estamos queriendo entender, queriendo desarrollar habilidades que más bien nos empiecen a desarrollar imaginación, perspicacia, proyecciones, sentido artístico, otro tipo de cosas, sentido musical. Pues me dirán, pero ¿cómo podemos entender entonces nuestra formación? Entender nuestra formación es entender esta parte, es decir, ¿qué cosa hemos hecho desde, o sea, si ustedes revisan toda su formación que han tenido desde cuando empezó esto, vale decir, cuando dijeron, vamos a la uni, o vamos a ser ingenieros, ¿sí? ¿Y fue lo primero que hicieron? Ah, no, digamos, si es la uni hay que prepararse, ¿sí? Y la decisión que tomaron fue prepararse para la uni. Y prepararse para la uni, pues bien, tiene sus requisitos, ¿no? Tiene sus requisitos. Y sus requisitos son precisamente desarrollar esta capacidad. Y cuando llegamos a la uni, como si no hubiera sido suficiente lo que ya pasamos en preparación preuniversitaria, empezamos con el curso de el propedéutico de Mate 1, de Cálculo 1, ¿sí? Con la cual nos dijeron, empezamos con los infinitesimales y vamos a desarrollar ahora un concepto que era bastante diferente a lo que habíamos aprendido hasta ese momento. Y comenzó esto que se llama la formación en ingeniería. Bueno, yo lo llamo la deformación en ingeniería, porque nos encargamos en estos 5 años que van a estar en la universidad a asegurarnos que esta parte de su desarrollo cerebral sea extraordinaria, sea muy alto. ¿Sí? Pero entenderán que cuando pensamos esto decimos, oye, pero nos falta esta otra parte. Sí. Y estas son un poco las claves que cuando nosotros queremos desarrollar algunas acciones, sobre todo ahora que estamos tratando ya, pensando posiblemente en postular a diferentes universidades, no solamente de acá, sino de afuera. Cuando buscan a una persona para que pueda integrarse a la universidad o al posgrado, normalmente buscan que esto sea muy bueno, ¿sí? Dependiendo de la universidad, pues a lo que quieran ir. Pero también buscan que tengan mucho de esta parte. Así que hay que desarrollar ambas cosas. Hay que desarrollar ambas cosas. Claro, tanto como una especialidad, no, porque también hay ingenieros que, por ejemplo, tienen doctorados en economía. Decimos ya, este se pasó. Pero bien, sí debo tener elementos que nos permitan tener este desarrollo. Y eventualmente, cuando ya somos ingenieros, recontra, formados en esta parte del lóbulo hemisferio cerebral izquierdo, cuando ya vamos a hacer proyectos mayores, ¿sí? Que necesiten otro tipo de participantes, entonces buscamos grupos de trabajo, grupos técnicos, ¿sí? Por ejemplo, ingenieros, y también buscamos economistas, y también buscamos sociólogos, y también buscamos antropólogos, y también buscamos A, B, C, D. De tal manera que cuando tengamos nosotros un equipo, tengamos la posibilidad de ver un proyecto de diferentes formas. ¿Sí? Imagínense cómo sale un proyecto donde están sentados solo ingenieros. Va a salir un súper proyecto de ingeniería. ¿Sí? Pero si en ese grupo
de ingenieros, retiramos a algunos ingenieros y ponemos más bien a algunos profesionales como abogados, economistas y otros más, entonces, cuando sale el proyecto, posiblemente tenga una visión un poco diferente. Por ello que cuando se forman los equipos de trabajo, ¿sí?, es menester, es pertinente que podamos incorporar profesiones o profesionales o participantes de diferentes formaciones, de diferentes experiencias, ¿sí? Es más, si cuando nosotros queremos, ahora que hablamos de la participación, digamos, de las mujeres en los grupos, pues bien, las mujeres por naturaleza, ¿sí?, tienen desarrollado este hemisferio. De forma natural. Y después decimos, no, que tienen el sexto sentido, ¿no? Desarrollado. Pero no, es parte de la formación misma. Por ello también es importante tener grupos mixtos, que hagan posible que podamos tener visiones diferentes. Por todas las formas que estamos viendo, por todos los mecanismos que hay de participación, pues bien, seamos conscientes de que pues esta parte, pues nos estamos encargando de que sea muy bueno, ¿sí? No nos olvidamos de esta otra parte. En el curso vamos a ver un poquito de esta parte. Bien, un poquito de esta parte. Esta parte normalmente tiene esa connotación en la cual dice, hay una forma de resolver un problema. Nuestra parte de ingeniería nos dirá, bueno, sí hay, y es prácticamente definida, ¿sí? Tiene conceptos muy sólidos y muy concretos. Esta otra parte nos dirá, hay otras formas de hacerla también. Bien, y la economía es una de ellas. Entonces, abundaremos un poquito de esta formación. Bien, sé que es un solo ciclo, pero debe ayudarnos en ese propósito. Como les manifestaba, gran parte de lo que vamos a hacer en el futuro tiene que ver con, no solo con los conceptos que hemos aprendido de las diferentes leyes que son, y modelos que se nos han puesto de frente, ¿sí? Muchos, si no todos, van a tener con el trato que vamos a hacer con la gente, con las personas que están a nuestro alrededor. Porque lo que vamos a hacer no lo vamos a lograr solos, sino lo vamos a hacer con las personas que nos van a ayudar en este propósito. Por tanto, gestionar, convocar, motivar a las personas es parte de lo que tenemos que aprender a hacer en adelante, ¿sí? Y, por ejemplo, cuando queremos, cuando buscamos un líder, buscamos a alguien que mueva, bueno, de por sí ustedes son líderes, porque con semejante distinción que tienen ser ingenieros y de la uni, pues decir, no, este sabe, ¿no? Pero necesitamos desarrollar este tipo de cosas. El liderazgo, entonces, se da de varias formas, ya sea por la proveniencia, como en el caso de los, digamos, de los ingenieros que estamos viendo o estamos formándonos en la uni, pero lo cual hay que afianzarlo más, ¿sí? Y hacer que precisamente esa confianza que de por sí lo tenemos, se desarrolle más bien, que la gente vaya conociendo y vaya afianzando en cada uno de los líderes que se van formando. Bien, y no pensar que en general cuando se hablen de que pues los ingenieros son buenos para hacer ingeniería solamente, pues creo que hay que tener ahí un cuidado especial. ¿Por qué la gente hace cosas? Bien, ¿por qué la gente debe seguirnos? ¿Por qué la gente debe estar convencida que nosotros estamos yendo por el camino correcto? Este librito que se llama ¿Cómo hacer que la gente haga cosas? Es un librito bastante antiguo, pero creo que tiene cosas muy, muy interesantes. Es un libro muy corto también, pero que da unas recomendaciones para hacer esto precisamente, cómo hacer que la gente haga cosas. Y tiene que ver con ese concepto que no hay de ingeniería, ¿sí? Es más bien de ciencias psicológicas, ciencias antropológicas y de comunicación que hay que desarrollar para que pues,
el grupo de gente que está con nosotros pueda ayudarnos a hacer lo que queremos hacer. Que finalmente es un proyecto. Cuando uno empieza algo y que quiere lograr ese algo que se ha puesto como meta, pues la única forma de poder hacerlo es con el apoyo de los demás. A no ser que sea una meta muy específica, muy propia de que solamente una persona puede hacerlo. Pero en general los proyectos son más que eso, ¿sí? Entonces hay que convencer a la gente, hay que llamar a la gente, porque un proyecto lo podemos hacer en muchos años, con muchos recursos, o podemos hacerlo con muy poca gente, con muy pocos recursos y con mucha creatividad. Entonces, ese es un poco el tema en el cual estamos metidos digamos, en la parte en esta parte de nuestra formación. Y pues vamos a ver cómo es que todos estos elementos deben conjugarse para que podamos desarrollar una profesión con éxito y en general un proyecto con éxito. ¿Cuál es el mayor proyecto que tienen ustedes entre manos? Su proyecto personal. Entonces, los proyectos que van a hacer para otros o que van a desarrollar en otras, digamos, para otras comunidades, pues están bien. Pueden ser proyectos fabulosos, ¿sí? No se olviden, el mayor proyecto que tienen ustedes entre sus manos es el proyecto personal. Son ustedes mismos. Y por lo tanto, tenemos que convencer a las demás personas a que nos ayuden a lograr nuestro proyecto personal. ¿Mm? Bien, entonces, ese proyecto personal. Y ahora les preguntaría a ustedes, antes de empezar con los temas ya de la formación de los mercados, me gustaría preguntarles, a ver, ¿les gustaría ser millonarios? Por favor, pueden utilizar el chat para poder contestarme, ¿sí? Para ir interactuando. Ok. Bien. Creo que sí, la pregunta creo que pareciera tonta, ¿no? Pero bien, creo que dicen sí. Bueno, millonario, claro que sí. Ahora les preguntaría a la vez ahora, ¿y ustedes creen que con la profesión que han elegido van a ser millonarios? Contesten, por favor. Wow. Estamos en un problema, ¿no? Ustedes quieren ser millonarios. Hasta que alguno por lo menos dudó. Dijo, puede ser. Entonces, el asunto es, si yo quiero, si tengo en mente, tengo en mi visión algo a la cual me gustaría, ¿sí? Me gustaría. No sé si sea obviamente lo único que busquen, pero vamos a suponer que están buscando eso. Si lo que están haciendo no les va a permitir lograr eso, la pregunta es, ¿por qué lo haríamos? Que me dirán, no es que yo amo las telecomunicaciones, me fascina la electricidad, muero por la electrónica. ¿Pero te gustaría ser millonario? Sí. Y la pregunta sería entonces, ¿y qué tengo que hacer para ser millonario? Bueno, lo que les puedo garantizar es que sí van a ser millonarios. Bien, y luego ya en el curso lo iremos desarrollando esto. Pero tienen que convencerse de que en verdad, si ustedes tienen un proyecto, no digo que su objetivo general, eso no he dicho, que su objetivo sea, pues, ser millonarios, no. Lo que quiero decirles es que si ustedes les gusta, les nace, creen que con esto van a hacer esto, o van a lograr lo que ustedes están proponiendo, pues alineen todas las cosas para que eso ocurra. Bien, entonces, estas profesiones que tenemos nosotros acá en el curso, sí deberían permitirnos ser millonarios. ¿Bien? Sí deberían permitirnos ser millonarios. Y no lo duden, ¿sí? Porque el momento que lo dudan, pues, le quitarán el encanto a la profesión.
Vamos. Gracias por sus respuestas. En teoría sociológica, llamémoslo así, se habla de esto que es la pirámide de Maslow. Y se habla como que son la pirámide de las necesidades. ¿Bien? Y esto es más o menos como la ley de Ohm de la sociología o de las ciencias blandas para explicar lo que una persona quiere ser. Algo que quiere lograr. ¿Bien? Entonces, empieza diciendo esta teoría de Maslow. Oye, este es el triángulo en el cual se mueve una persona. Les decía que esta es la ley de Ohm, el equivalente a la ley de Ohm. Me dirán, ¿y dónde está la ley? Claro, yo estoy acostumbrado a que tenga, pues, el modelo de una ley en ingeniería, ¿cómo es? Es muy simple, ¿no? Yo necesito una ecuación. Esto para mí es una ley. Esta es una ley. ¿Cómo que un triángulo es una ley? Ya, y primero como concepto, ¿sí? Primero como concepto. Les decía que en general entender las ciencias blandas tiene esta primera situación. Esta es una ley. Esta es la ley del crecimiento de las personas. ¿Ah? ¿Y cómo funciona esta ley? Porque tengo que sumar, tengo que multiplicar, tengo que dividir para que yo pueda sentirme satisfecho con una ley. Pero claro, en este caso, pues estamos hablando de una ley que se aplica en condiciones blandas. Y entonces empieza diciendo, el hombre cuando nace, cuando empezó aquí en la tierra, cuando empezó y cuando empieza y cuando empezará, primero viene con necesidades fisiológicas. ¿Qué es una necesidad fisiológica? Es una necesidad básica, es una necesidad fundamental, es una necesidad que si no la puedo satisfacer, ¿qué va a pasar con la persona? No continúo. Estamos hablando de comida, estamos hablando de abrigo, estamos hablando de aire, estamos hablando de agua. Son varios elementos que hacen que si la persona no es capaz de poder resolverlo, simplemente va a fracasar. Entonces, una necesidad fundamental es que pueda satisfacer las necesidades fisiológicas. Una vez que la persona ha satisfecho sus necesidades fisiológicas, ¿sí?, pasa a un siguiente estrato, un siguiente nivel. Y estas son las condiciones o las necesidades de seguridad. ¿Qué se entiende de seguridad? Pues bien, imaginémonos al primer hombre en la Tierra, ¿sí?, que ya ha logrado cubrirse con la piel de algunos, de alguna de las casas que hizo. Se ha cubierto el cuerpo, se ha cubierto el pie, ya ha desarrollado algunas herramientas básicas, ya ha encontrado algo de comida, ya sabe dónde está el agua. Y decimos, pero entonces, sí, así se formaron las ciudades. Así se formaron conglomerados de la humanidad. Cerca a la comida, cerca al agua, ¿sí?, con posibilidades de poder sobrevivir en ese lugar. Así se han formado los conglomerados. Entonces, esas son las unidades fisiológicas básicas que hace que, en general, por ejemplo, las personas siempre se aglutinan alrededor de los ríos, las ciudades se aglutinan alrededor de los ríos, porque eso de la posibilidad de resolver una necesidad fisiológica básica. Cuando hablamos de la seguridad, estamos hablando de que ya, si bien es cierto, ha logrado eso, necesita ahora tener una cobertura, tener
un lugar donde estar tranquilo. Por ejemplo, cuando llueve, cuando hace frío o cuando hace mucha calor, pues necesito un lugar donde pueda guarecerme. Hoy le llamamos a eso casa. Cuando anteriormente tenía que buscar la comida, pues tenía que movilizarse. Y tenía que ir de lugar en lugar buscando lugares seguros para que pueda guarecerse de las diversas condiciones climáticas o de lo que podía encontrar, inclusive contra animales, ¿no? Esta seguridad es el segundo nivel. Eso lo seguimos manteniendo ahora, ¿sí? Si bien es cierto que podemos satisfacer estas necesidades fisiológicas, vamos ahora a buscar un lugar donde busquemos seguridad, ¿sí? Y seguridad ya de varias formas, ¿eh? De varias formas. Por ejemplo, la casa es un elemento de seguridad básico. Que alguien igualmente cuide ese elemento también es otro elemento de seguridad. Entonces decimos, resolví esto, ahora necesito donde estar tranquilo, guarecido y pueda tener tranquilidad. Pero no es suficiente. El siguiente nivel es el estrato social. Vale decir, el hombre es eminentemente social. El conocimiento, la transmisión del conocimiento, todo el desarrollo que hace está basado en el tema de la sociedad. Es más, si tengo algo interesante, si tengo algo bueno, me gustaría compartirlo, pero solo para que lo vean, ¿eh? Entonces, ya en nuestro contexto diríamos, una vez que ustedes, por ejemplo, ahora están en la universidad, han hecho su sociedad, ¿cierto? La sociedad de los alumnos de la UNI. Su grupo cultural, su grupo de dance, su grupo de música y lo que fuese. De kung fu, de lo que fuese. Su grupo social. Luego, cuando terminen, pues igualmente buscarán su grupo social. La sociedad de ingenieros, el colegio de ingenieros, el grupo de los que les gusta bochas, el grupo de los que les gusta A, B o C. El hombre es eminentemente social. Entonces dice, esa es la tercera necesidad que hay aquí. Pero no es suficiente con que sea social. Ahora necesita subir al siguiente eslabón. Es el eslabón de la estima. Vale decir, no basta con que tenga mi grupo. Quiero destacar en mi grupo. Mi ego me obliga a hacer eso. Quiero ser bueno, o si soy bueno, quiero ser mejor que los demás. En algo. Es el alma en la fiesta, es el mejor amigo, es el pata del grupo, es el que convoca las reuniones, es el que es premiado, es el chancón del grupo. Pero es el tema en el cual en la comunidad tiene que destacar, y destaca de alguna forma. Es parte de una necesidad, es una necesidad humana. ¿No se siente bien cuando ustedes los aprecian en algún lugar? ¿Cuál es la forma en la cual en el libro este de cómo hacer que la gente haga cosas? Nos dice, si tú quieres lograr que una persona esté en un lugar y no se mueva nunca de ese lugar, compensa su autoestima, compensa su estima. Si está la compensación hecha a su estima, esa persona, aunque le pagues la mitad del sueldo, nunca se va a mover. Y digo nunca se va a mover porque se entiende que se va a sentir bien allí. Es una necesidad. Y luego dice, pero la estima no es suficiente. No es suficiente que destaque en su grupo, en la comunidad en la cual está. No. El hombre todavía puede buscar un siguiente nivel, que es la autorrealización. En la cual dice, no. Yo quiero trascender a mi generación. No quiero solamente ser visto y estimado en esta generación, sino en las siguientes generaciones que también me pueden recordar. Quiero trascender a esta mi era. Y este es el modelo que dice, que es cómo es la pirámide de las necesidades o el triángulo de Maslow. Pero la parte importante, la economía, ¿dónde está? La parte económica de esto es que cada una de estas necesidades es un mercado.
¿Me quiere decir entonces que hay un mercado para las necesidades fisiológicas? Sí, y hay abundantes, ¿no? Comida, abrigo, agua. Ah, sí. ¿Dónde las consigo? Ese ¿dónde las consigo? Se llama mercado, ¿sí? ¿Dónde encuentro la comida? ¿Dónde encuentro los vestidos? ¿Dónde encuentro el agua? ¿Y dónde encuentro A, B y C cosas? Es más, inclusive tendré que ir a si algún clima particularmente no me es muy bueno, tendré que moverme a otro lugar. Entonces, claro, cuando comenzamos a ver estos temas, decimos, este es un mercado, entonces, este es un gran mercado de las necesidades fisiológicas, la cual lo padecimos ahora que estuvimos en el COVID, sí, dijimos, qué interesantes y qué necesarios son estos mercados, ¿no? Segundo, está el tema de la seguridad. ¿Este es un mercado? Claro. Pregunta, ¿les gustaría tener su departamento? Por supuesto. ¿Y les gustaría tener su casa de playa? Eso ni hablar. Ah, ok. ¿Es un mercado? Es un mercado. ¿Les gustaría casarse? Bueno, algunos estarán dudando, pero supongamos que sí. ¿Por qué se casa una persona? Según el triángulo, según Maslow, se casa porque quiere tener la seguridad de la otra persona. Y a veces es tan seguro que le decimos hasta que la muerte nos separe. Quiero estar seguro de ti hasta que la muerte nos separe. ¿Y es un negocio? ¿Es un mercado? Claro que sí lo es. ¿Eh? Perdón, Rete. Bien, entonces, eso tiene esa connotación. Y hay un mercado en todo este conjunto. Decía, sí, claro que sí. Y los sociales, ni hablar. Lo de estima, claro que sí. Dentro de poco ustedes van a graduarse, ¿no es cierto? Pregunta, ¿hay un mercado que mueva la estima? Sí, que hay un mercado que mueve la estima, ¿sí? ¿Les gustaría tener su reunión de graduación? Sí, sí, ¿no? Claro, hay que festejar esa cosa. ¿Y dónde les gustaría hacer? Pues, ¿qué pregunta? En el Teatro de la UNI, ¿no? Y en ese lugar que queremos llevar a quienes, a nuestros familiares, queremos llevar a nuestros profesores, queremos llevar a las personas que más estimamos y pues les queremos decir, ese soy yo, ¿no? Graduado, ingeniero. Y hay una empresa que se encarga de hacer ese tipo de desarrollos. Claro que sí, y no solamente hay una, hay varias. Hay empresas que desarrollan la estima, hay muchas empresas. Y bueno, estoy hablando de un tema muy particular en este caso, de la graduación que está muy cercana a ustedes. Y hay un tema final, este es un mercado, también hay un mercado para esto, poquito más escaso, pero también los hay. Entonces, la pregunta que decimos acá es, o sea que todas las necesidades de las personas son posibilidad de desarrollar proyectos. Pues claro que sí. Si quieren llamarle mercados, ok, llámanle mercados. Si quieren llamarle proyectos, sí. Si quieren llamar inversión, también. Si quieren decir que se sienten bien en algún lugar de esto, sí, pero esa es la lógica de las necesidades. Las necesidades que tienen en particular. Si uno tiene una necesidad, ¿qué busca? Satisfacerla. ¿Dónde la satisfago? Ese lugar de satisfacción de la necesidad se llama mercado, del punto de vista económico, ¿no? Como todo se desarrolla, porque esta teoría de Maslow se desarrolló, pues, por los 50.
Hoy día, Maslow está más vivo que nunca, ¿sí? Y se habla de las la I pirámide, o la I pirámide de las necesidades. Y decimos, ¿hay necesidades fisiológicas? Sí, claro. Hay una que es más básica todavía, ¿no? El cargar el celular. Tienes el celular en la carga mínima y estás esperando una llamada súper interesante. Prácticamente fisiológica. ¿Hay necesidad de seguridad? Sí. ¿De afiliación o de grupo? Sí. ¿De reconocimiento o estima? Sí. ¿Y de autorrealización? También. O sea que todos se han desarrollado en ese concepto. Ajá. ¿Y cuáles se utilizan ustedes? Pregunta, ¿habrán algunos apps que puedan superar estas apps que están en este punto? Y que puedan generar un mercado. ¿De qué tamaño es un mercado de satisfacción de las necesidades? ¿Cuál es el tamaño de ese mercado? El tamaño de ese mercado es el planeta. ¿Cuántos utilizan el WhatsApp? ¿Cuántos ven Netflix? ¿Cuántos utilizan el celular? Esta tecnología, vista como del concepto de cómo la tecnología resuelve las necesidades y de cómo se genera un mercado, de cómo genera millonarias aplicaciones que hacen posible hacer esto. Nunca habíamos pensado que en general una aplicación pudiera generar tanto valor a una inversión como el tema de las apps. Y aquí aparece el concepto justamente de las startups. Ciertamente la escritura es diferente, pero la pronunciación va por ahí. ¿Qué es una startup? Está por acá. En alguno de estos lugares. En este triángulo. El mercado, el mundo. La posibilidad de hacer dinero en este mercado, infinita. Y ahí que tenemos súper millonarios con cuestiones que pues ciertamente hoy día ya ni siquiera tienen la opción de que lo puedan gastar. Cambiando todas las formas de cómo se hacían los mercados, las transacciones hasta hace poco. Entonces, si las necesidades son las que generan la satisfacción de las mismas, entonces acá tenemos las necesidades, que son la demanda, ¿sí? Y la oferta, que son los recursos. ¿Y esto qué cosa es? Esta es la otra ley fundamental de la economía. El mercado. ¿Dónde es el lugar donde se ponen los recursos y están las necesidades? Pues en el mercado. ¿Y cuál es el lugar donde se equilibra eso? En este punto donde se cortan estas dos curvas, ¿no es cierto? Eso lo aprendimos en economía. Pero ojo, entender esta curva o ver el gráfico y entender qué está detrás de esto, pues eso es lo que le hace la diferencia a cómo participar exitosamente en un mercado. ¿Cuántas necesidades hay de las personas en este momento que no están siendo satisfechas? Ah, ok. Tengo dos formas de entrar a un mercado. O competir por una estructura ya existente, con necesidades plenamente identificadas y con recursos igualmente identificados. Digo, no, yo soy capaz de satisfacer esa necesidad a un menor precio. Ok, entonces agrego una oferta de menor precio. Y ese es entrar a un mercado existente. O entraré en forma diferenciada, ¿vale? Es decir, lo estaban haciendo de una forma y ahora le voy a dar un añadido que lo haga ligeramente o diferente y hace que podamos tener una solución diferente y me elegirán porque soy diferente. ¿Cuál es la otra forma? Crear un mercado. Que también puedo crear un mercado. Pues sí, ¿qué? ¿No vieron esto?
Cada una de estas aplicaciones es un nuevo mercado. Imagínense la forma de hacer o la Uber. Un concepto muy simple, ¿sí? Destruyó una industria, la industria de los taxistas. Es una aplicación odiada en el mundo y amada a la vez en el mundo. Porque eso sí, ténganlo claro, ¿sí? Los proyectos van a tener fans y van a tener detractores. Pero lo que es cierto es que, pues, muchas de estas aplicaciones crearon mercados nuevos. Hay una necesidad que no había y que lo resolvieron, sí. Los teléfonos móviles, siempre existió la telefonía, ¿no? Podíamos comunicarnos, pero podíamos comunicarnos en lugares fijos, la telefonía fija. Alguien dijo, no, quisiera hacer algo más interesante. ¿Por qué el teléfono tiene que estar en un lugar fijo y por qué no se puede mover? Pero que es una locura. Bien, en su momento fue una locura. Hoy día, ¿qué cosa es? Algo común. Entonces, el concepto del mercado es un concepto o que lo adoptas y compites en él, o que lo creas en forma, habiendo descubierto una necesidad que haga posible que tú puedas desarrollar. Y aquí entramos entonces a un primer tema, la evolución de los mercados. Vamos a hablar de la evolución de los mercados. Esta no es una clase ni de religión ni de teología, pero simplemente es un tema en el cual quisiera que podamos reflexionar. Ustedes deben tener una idea de lo que en los términos teológicos se habla del paraíso, ¿no? Bueno, para los que supuestamente no conocen ello, voy a hablar de esto, o los que ciertamente no conocen, pues el paraíso es aquel lugar donde se supone que estuvo el primer hombre, en la cual pues él tenía de todo, no tenía necesidad de nada, era amigo de todos los animales, como pueden ver acá en la figura, y pues no tenía, o no le faltaba nada, no le faltaba nada. Y voy ahora a ponerle comillas a ese no le faltaba nada. Pregunta entonces, cuando hablamos del paraíso, se supone que había un solo hombre. ¿Había un mercado en ese momento o no? Había mercado. Decimos, había necesidad. Sí, claro, siendo hombre tenía necesidades, ¿sí? Entonces tenía que satisfacerlas, pero había tanta oferta. Había tanta fruta, tanta comida y tanto lo que fuese, pues estaba el paraíso. Bueno, para eso es el paraíso. Había mucha oferta y había muy poca demanda. Claro, pero entonces, si ya nos vamos metiendo al concepto del paraíso, se dice que este primer hombre tenía todo. No le faltaba nada, e insisto en las comillas. Pero sin embargo, después de la lectura nos damos cuenta que sí le faltaba algo, ¿no? Y dicen que su creador dijo, ya sé lo que le falta a este hombre. ¿Sí? Y ahí creó a la mujer. Por las razones que pueda darse, ellos tuvieron que abandonar el paraíso. Y fuera del paraíso, pues se supone que ya procrearon, desarrollaron comunidades y comenzó a haber obviamente el concepto de lo que se llamaron inicialmente las tribus. Y las tribus obviamente se dispersaron, estaban dispersas en diferentes lugares. Esto da lugar entonces a que las tribus luego ya comienzan a formar comunidades un poco más grandes y las comunidades se dan cuenta que pueden comunicarse entre unas y otras y aparece el primer concepto del mercado, ¿sí? El trueque. Pero ya no está referida solamente al mercado local,
de la comunidad o de la sociedad que se había establecido, sino que ya era la necesidad de intercambiar con otra. Entonces, claro, uno decía, yo tengo aquí gallinas, y el otro decía, yo tengo aquí ovejas. Aquí sobraban las ovejas y aquí sobraban las gallinas. Dijeron, oye, ¿y por qué no intercambiamos? Porque la carne de la oveja yo no la he comido y la carne de la gallina tampoco. Entonces, ¿podemos intercambiar los productos? Y la primera pregunta que se hicieron posiblemente fue, oye, ¿cuántas gallinas me das por una oveja? Y aparece el primer concepto de intercambio, de medio de intercambio. Imagínense que no hubieran tantas ovejas y que hubiesen muchas gallinas. O al revés, que hubiesen muchas ovejas y muy pocas gallinas. ¿Cómo es el término de intercambio? El término de intercambio normalmente está en el concepto de la abundancia, en el concepto de la oferta. ¿Cuál es el concepto del valor? El concepto del valor es la escasez. Lo escaso, ¿qué cosa es? Valioso. Y si es diferente, más valioso. Tanto que llega a ser un Messi, ¿no? En el mercado del fútbol. O un Cristiano. O el jugador que se les ocurre. Ya, juego. Lo que le da valor a un bien, lo que le da valor a algo o a alguien, es la escasez. Si es escaso, tiene más valor. Y es valorado, y si es diferente con ellas, es mejor aún. Es más caro. Muchachos, háganse caros, háganse escasos. ¿Eso genera valor? Claro que genera valor. ¿Son escasos los de la UNED? Somos escasos. Sí, es que, obviamente, el concepto de intercambio, entonces, como primer concepto de valor, es la escasez. El trueque, entonces, está en función de cuántas unidades, cuánta oferta de cada bien que quiero intercambiar existe en cada lugar. Y entonces entendieron que el intercambio sí les generaba más satisfacción, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya podía probar una cosa diferente. Y lo diferente siempre es atractivo. Este concepto del trueque, entonces, aparece como un medio de intercambio. Pero luego entienden que en el desarrollo de la economía no es muy fácil hacer intercambios entre unidades como las que le he mencionado. O también puede ser cereales, o pueden ser piedras, o puede ser lo que tenga cada comunidad. Surge entonces, luego del trueque, el concepto de la moneda. Y la moneda entendida como una representación de los bienes que tiene una comunidad. Y entonces, la primera moneda que aparece es en función de algo que es valioso. Y en este momento vamos a referirnos al oro. O la plata, que fueron los dos elementos que aparecieron inicialmente. Entonces comenzaron a hacer pues la equivalencia entre lo que era la moneda, ¿sí? Lo que representaba con el bien. Los bienes entonces podía yo representarlo, pero en monedas. Y entonces aparece la otra necesidad. Ya no voy a intercambiar ya bienes. Ahora quiero intercambiar monedas. Y entonces decimos, oye, pero vamos a intercambiar monedas. Hoy día hablamos de intercambiar soles con dólares, soles con euros, yenes con
rublos y N. Y hay una relación de intercambio. Esto siempre fue un problema. Esto siempre fue un problema. ¿Sí? Hasta que en los países ponían sus propios medios de intercambio, pues, ¿no? Como ocurre en como ocurre en todas las comunidades. Hasta que aparece digamos, la negociación de Bretton Woods, en la cual dicen, ¿saben qué? Vamos a estandarizar todos los intercambios. Y los intercambios vamos a tomarlos ahora entre intercambio de monedas, me refiero, a nivel mundial. Entonces, Estados Unidos propone crear un patrón de oro. Y entonces todas las monedas se van a establecer en función del oro que representan. De tal manera que haya estandarización en los intercambios internacionales. El primer criterio de estandarización surge cuando se toma el patrón oro como elemento que va a representar las monedas de los diferentes países. El oro entonces se convierte en un elemento representativo de la capacidad que tiene un país, digamos, de la potencia que tiene un país, ¿no? Entonces, claro, si produzco más, puedo comprar más oro. Puedo guardarlo en mi país, en mi comunidad, y a partir de eso comenzar a generar monedas. Y la cantidad de moneda que voy a elegir va a tener su representación. Si ustedes revisan un poco las primeras monedas que tenemos aquí, bueno, no las monedas, las que estaban por los 1900, las monedas peruanas, ¿sí? Y los billetes peruanos dicen en su escritura, dice que puede uno cambiarlos por su equivalente en oro, en cada papelito. Hoy día esa inscripción ya no existe. O sea, decimos, pero ya no puedo cambiarlo en oro. Por lo menos en papel no lo dice. La moneda, el billete no dice eso. Pero, ok, volvamos un poco al tema del tema del cambio del oro. El oro se convierte entonces, o el elemento en general valioso, se convierte en la referencia para poder hacer los intercambios entre los diferentes países. Esto duró, y en ese momento Estados Unidos igualmente pone una condición, dice, oye, pero mi equivalente, por si acaso, para que no les quede duda a ninguno de la equivalencia, pues yo voy a emitir tanto dólares como monedas tengo, como equivalente tengo en dólares. Todos los países comenzaron a hacer lo mismo, y el referente internacional, así estable, comenzó a ser el dólar. Y pues se llamaba una moneda dura, una moneda estable, porque puesto en oro, pues no importaba lo que valiese, sino básicamente es este billete, pues tiene su equivalente en 10 gramos de oro, en 20 gramos de oro, en 30 gramos de oro. Bien, todos tranquilos. Hasta que cuando tuvo que reconstruirse después de la Segunda Guerra Mundial, el reto era reconstruir Europa. Bueno, gran parte de Europa. Y no había tanto dinero en el mundo como para poder comprar con eso todo lo que se necesitaba. Y entonces, para poder hacer la reconstrucción, se tuvo que dejar la referencia oro para pasar a simplemente la emisión de dólares. Entonces me dirán, ¿pero qué? Entonces, ¿comenzaron a emitir dólares sin respaldo en oro? Pues sí. ¿Y cómo se mantiene entonces? Ah, ese es un tema interesante. Se mantiene porque uno se tiene confianza en la moneda. Se tiene confianza en esa expresión monetaria. ¿Me quiere decir entonces que ya desapareció la confianza en el oro y solamente confío en el papel? Pues sí. ¿Y puedo hacer eso con la moneda peruana?
No, porque no le tenemos tanta confianza a nivel mundial. Pero en el dólar sí. Un tema que ahora están viendo que está moviéndose a partir de lo que ha ocurrido, del problema que se tiene en Ucrania, ¿no? El dólar como referencia internacional y como patrón internacional de intercambio de comercio mundial, pues apareció y hoy día como que esa situación va cambiando. Pero sin embargo, quizás el gran concepto que hay detrás de esto es que las monedas tienen el valor que las personas le dan a esa moneda. Y aquí la gran enseñanza de la economía. La economía es confianza. Que la economía es confianza. No es oro, no. Gran parte de la economía es confianza. O sea, cuando no hay confianza, pues es posible que los patrones económicos se muevan. Que no es algo duro, que es la capacidad de un país, sí, también lo es, pero gran parte del componente económico es confianza. Y vamos a verlo ahora un poquito más que avancemos en esto. ¿Bien? Pasado este primer intercambio de bienes, pasamos al intercambio de equivalentes, ¿sí? La moneda. Y luego pasamos a la bolsa. Y la bolsa como un concepto ya poquito mejor que el de la moneda propiamente. Bien. Acá lo que les quería mostrar, acá está, ¿ven? Esta es una moneda, este es un papel, ¿sí? Fíjense lo que dice acá. El Banco Central de Reserva del Perú pagará al portador 200 soles de oro. Fíjense en esa otra moneda. Banco Central de Reserva, 5.000 soles de oro. Ya no dice que pagará al portador. Bien, pasado el tema de la moneda, voy a referirme a esto. Bien. Estamos hablando de un certamen que ocurrió en el año 2010, por primera vez para nuestro país, en la cual se dio este premio, Coffees of the Year. Farm Tunki, Country, Perú. Y es más, nos dicen aquí que ciertamente ese año 2010 le dieron este premio a este fondo y de este país. ¿Y por qué le dieron el premio? Le dieron el premio por el café del año. El mejor café del mundo, año 2010. ¿Dónde? Tunki, del Perú. ¿De qué país? De Perú. ¿Y dónde queda este fondo, Tunki? Este fondo queda en la selva de Puno. En la selva de Puno. ¿Que Puno no es frío? No. En la parte que limita con Madre de Dios, esa parte es selva. Y es cálido. Y tiene, obviamente, vegetación abundante. En esa parte, en ese límite, crece el café Tunki. Y es un café especial, es un café especialísimo. Y debido a que es especial, a este animalito. Este animalito le encanta comer los cerezos del café. Este es el café. El café es un cerezo que en la parte interna tiene la semilla y son dos semillas de las que conocemos de café. Y este uchuñari le encanta el cerezo del café. Se los come enteritos. El cerezo del café, por si acaso, es muy dulce. ¿Sí? Muy dulce. Es muy rico. Lo pueden comer también. Y este animalito se come los cerezos, ¿sí? Y después, con pepas y todo, y después del proceso que desarrolla en algunas horas, los expulsa. Y una vez expulsados, los
pobladores, los agricultores de fundos de Tunqui, toman ese café, lo lavan, lo secan, lo pilan, lo tuestan, lo muelen, lo pasan, y hay que ver qué delicia de café es ese. Tiene un olor y tiene un sabor que lo hace precisamente un café único en el mundo, con un proceso especialísimo. Hablábamos de necesidades no satisfechas. Ok, este animalito tiene esa función. ¿Lo hace diferente? Lo hace diferente. ¿Lo hace escaso? Claro. ¿En qué estará basada la capacidad de producción de este café, del mejor café del mundo? En la cantidad de uchuñaris que tengas, que es tu capacidad de producción. Es el tamaño del proyecto, es el tamaño del proyecto. ¿El tamaño del proyecto en qué función? ¿En función de qué está? De la hectárea que tengo de café y de la cantidad de animalitos que tengo. Ese es mi proceso productivo. Localización, en las alturas de, en la zona baja de la selva de Puno. ¿Dónde compitió? En Europa. También se le conoce como el Misho o el Mishacho, ¿sí? Drinking coffee is like taking a blue label is a unique experience. Es el etiqueta azul de los cafés en el mundo. Una experiencia única. ¿Han probado ustedes el café Tunqui? ¿Han probado un café que tenga este proceso? No sé si alguno ya tiene experiencia o viene de allá de la zona que pueda referirnos algo de eso. Bueno, es un café especial, con un proceso especial. Es escaso, es escaso. Entonces a este señor, al dueño del café de este fondo, pues obviamente se le pregunta, fueron muchos de los compradores del café y le dijeron, oye, ¿esto no me quieres vender tu café? Pues sí, eso he venido, que te lo vendo. ¿Cuánto cuesta un café Tunqui? Pues es caro. Es caro. No en vano, pues es el etiqueta azul de los cafés, ¿no? Para hacer referencia al whisky de etiqueta azul. Y le dice, ¿sabes qué? Te lo quiero comprar. Te quiero comprar tu café. Ok, te lo vendo. Porque quiero tener el mejor café del mundo en mi cadena de café que tengo. ¿Ya? Pues acá tengo mi producción, vendido. Sí, pero también quiero comprarte la producción del próximo año. Próximo año, pero si todavía no lo he sembrado. No, pues sí, me queda claro que no lo he sembrado. Pero también pero en adición quiero comprarte no solamente el próximo año, sino los siguientes 5 años. Más, me gustaría tener la producción de los siguientes 10 años. No lo he producido y ya me quieres comprar mi producción de café. Sí, porque quiero quiero tener la seguridad de que voy a tener el mejor café del mundo de los próximos 10 años en mi propiedad. Pero no lo tengo, igual te lo compro. ¿Cuántos kilos vas a producir? Perfecto. Vamos a hacer los números y te voy a comprar la producción que tengas. Es más, me aseguraré que tenga la producción. Tengo el contrato y digo, señores, por si acaso tengo el contrato de la próxima producción de los siguientes años del café este. ¿Alguien quiere ese café? Yo lo he comprado a 100, pero se lo vendo a 120. ¿Alguien lo quiere? Estoy en la bolsa de productos. ¿Qué más se vende en la bolsa de los productos? Se vende azúcar, se vende trigo, se vende maíz, se vende soya. A todos esos productos son parte del mercado mundial. Sí, se venden en la bolsa y son en la bolsa de productos. Ahí también suben y bajan, claro, como está pasando hoy día, ¿no? ¿Qué cosa es el precio? El precio es el valor
Es la representación de la escasez de un producto. Cuanto más escaso, más caro. ¿Y hay expectativas? Pues claro. ¿Cuál es la expectativa? De que no haya. Y si tengo la expectativa que no haya, ¿qué cosa sucede? Pues supongo que la oferta va a ser menor, entonces voy a pagar un poco más. Eso es la bolsa, eso es la bolsa. Así como compro productos, también puedo comprarme empresas. Y hablamos de la bolsa de valores. Pero no tengo tanto dinero para comprar una empresa. Cierto, que comprarás un pedacito de la empresa. ¿Cuánto? El monto de dinero que dispongas. O sea, cuando voy a la bolsa, ¿me puedo comprar empresas y me puedo comprar productos? Sí, claro. Puedo comprarme empresas como bonos o puedo comprarme como acciones. ¿Cuál es la diferencia en que me compre una empresa por bonos o por acciones? Es que cuando es acciones, tú vas a ser dueño de la empresa, en la parte que te corresponde. Y cuando son bonos, tú vas a prestar plata a la empresa. Pero eso no lo hacen los bancos. Eso lo hacen los bancos porque toman tu dinero y en tu representación le prestan a las empresas. ¿Y qué pasa en la bolsa? Tú vas directamente con tu dinero y le prestas a la empresa. ¿Ya no paso por el banco? Ya no paso por el banco. Ahí puede ser más barato. Para la empresa, sí. ¿Y puede ser mejor para mí que dejarlo en el banco? Sí. O sea que ganamos los dos, yo que tengo dinero y él que tiene necesidad de dinero, claro, porque él va a tener un dinero más barato y yo voy a ganar un poco más. Interesante. Es una forma de hacer mercados, sí. Y los bonos, pero las acciones suben y bajan, sí, dependiendo de la expectativa que se tenga acerca del desarrollo de la empresa. O sea que el valor de la acción está en función de la expectativa que se tenga de cómo se desarrolla la empresa. Sí. Eso explica entonces por qué creció tanto las acciones de las tecnológicas en estos últimos años. Estos 2 últimos años. Sí. Tesla, Zoom, Teams. Claro, porque eran absolutamente necesarias y se convirtieron en el nuevo patrón. ¿Han satisfecho una nueva necesidad? Sí, la necesidad de no moverse, de quedarse en casa, o la obligación de quedarse en casa y la necesidad de ir trabajando. ¿Eso qué generó? Una demanda de un servicio que no existía. O sea que la crisis generó un mercado diferente, un mercado mayor, o disparó un mercado mayor, sí, cierto. No nos olvidemos ese dicho tan simple que dice que toda situación difícil es una oportunidad. Situaciones más críticas generan soluciones o requieren soluciones más críticas y pues es un mercado potencial. Es una oportunidad. Bien, entonces, eso hasta allí con el tema de la bolsa. Y finalmente, cuando comenzamos a hablar de las criptomonedas. A ver, piensen un minutito de las criptomonedas, ¿sí? Y algunos me dieron su experiencia respecto de ello, ¿sí?
Bien, ya de vuelta. ¿Me puede decir si alguno de ustedes tiene criptomonedas? Escríbanme por el chat, por favor, si alguno tiene. ¿Ninguno tiene una criptomoneda? Bueno, a ver, hay que revisar las. No tienen. Saben de lo que se trata, ¿no? Sí, más o menos, no. Ok. Bien. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la moneda? Y la moneda aparece como una representación de los bienes, ¿sí? Ya no cambio, o sea, cuando cambio monedas, estoy cambiando la posibilidad de adquirir bienes, ¿sí? Ese es como concepto, porque representan bienes. Ahora, ¿y una criptomoneda? Las monedas dijimos que se emiten sobre la base de un respaldo en oro. Se emitían respaldo en oro. Y luego dijimos, se mantienen por la confianza. Dirán, qué miedo, pero entonces las monedas pueden ser solamente papel. Bien, la moneda fiduciaria, lo que se conoce como la fiduciaria. Pero sin embargo, cuando comenzamos a hablar de la criptomoneda, la pregunta es, ¿quién lo emite? Porque hasta acá la moneda la emiten los bancos centrales, ¿no? Y la pregunta aquí es, ¿y la criptomoneda quién la emite? Y la pregunta sería, ¿y qué respaldo tiene la criptomoneda? Entonces aquí vienen las respuestas de la tecnología, ¿no? Dice, la criptomoneda, bueno, en general lo puede emitir cualquiera. ¿Es que puede emitir mi criptomoneda? Pues sí que la podemos emitir. El tema es cuántos se van a creer. ¿Por qué? Porque es confianza, ¿no? La moneda es confianza. Segundo tema. ¿Qué respalda la emisión de criptomonedas? Ah, es un algoritmo. Un algoritmo respalda la emisión de criptomonedas. ¿Sí? ¿Y dónde están y dónde deposito las transacciones? ¿Y dónde puedo comprar? ¿Y dónde puedo hacer esto? Digamos, las transacciones de las criptomonedas. Pues en verdad puedes hacerlas en cualquier lugar. Es como comprarme una moneda de un determinado país. Solo que este país no existe. Lo rige un algoritmo y lo puede emitir cualquiera. Pero debe tener algunas reglas seccionales. Pues sí, que pueda un grupo de gente confiar en esa emisión. Y cuanto más confianza le tenga, más valor tendrá. Y entonces comenzamos a ver el desarrollo de la onza de oro en amarillo, el valor de la onza de oro en amarillo y el valor del Bitcoin, que es una criptomoneda, una famosa criptomoneda, el Bitcoin. Coin, moneda, Bit, ya lo conocen. Y el valor de esta moneda basada en el respaldo de un algoritmo, para el año 2017 logró algo que en la historia de la humanidad no había ocurrido, que un bien virtual, el Bitcoin, igualó el valor de un bien físico en la cotización de bolsa. O sea que una creación basada en un algoritmo superaba en valor a un bien físico como el oro. ¿Sí? Después se superó. Lo superó largamente.
largamente. ¿Pero qué es el Bitcoin? Es una creación mental basada en un algoritmo que está distribuida en N computadoras y que pues su valor está en función de la confianza que quienes tienen ese Bitcoin lo mantienen. No lo puedo creer. O sea que el valor de esa acción o el valor de esa moneda está basada en la confianza que la gente le tiene a ello. Sí, y le tiene más confianza que al oro. Entonces decimos, no puede ser. Si el referente era el oro para emitir las monedas, este se ha referido en un algoritmo y la gente cree más en el algoritmo que en el valor físico del oro. Estamos entrando en una etapa diferente. ¿Sí? Estamos entrando en una etapa diferente. El desarrollo de la economía, el desarrollo de los mercados, pues tiene esta connotación. ¿Qué sucede si me olvido de mi clave para acceder a mis bitcoins? ¿Puedo recurrir a recuperar mi password? ¿Y dónde se queda eso? Como siempre, en la mente de alguna persona o de un grupo de personas. Ok, este es el desarrollo de la historia económica, digamos, de las monedas en el tiempo. ¿Bien? Y pues estamos en una etapa particularmente interesante, En verdad, todas las etapas son interesantes. ¿Sí? Y pues nos corresponde ahora vivir esta realidad, vivir esta virtualidad y enfrentar fenómenos como este, en los cuales pues hay mercados, aparecen mercados, se generan mercados, pues hay posibilidades importantísimas de poder desarrollar cosas. El Bitcoin es una de las tantas criptomonedas que existen en el mercado. ¿Y las criptomonedas tienen el mismo valor todas? El Bitcoin apareció con $0.10 de dólar por Bitcoin. Pues supera varios miles de dólares. Hay otros criptomonedas, sí, hay de $0.10, de $1, todos los valores. Tienen obviamente diferentes cotizaciones. Bueno, esto de la revisión que tenemos hasta el momento para ponernos un poquito digamos, en el orden que estamos desarrollando. Y ahora pisamos fondo. ¿Bien? Entramos al modelo económico peruano. Y vamos a hablar de un tema fascinante. ¿Bien? Y que está ahora en la discusión política del país. La constitución política del Perú, pero no por el tema de que exista o vaya a determinar algo. No, necesitamos conocer los fundamentos del modelo económico peruano existente, actual. Espero que podamos conocerlo lo suficiente a partir de lo que tengamos que hacer. Y vamos a revisar específicamente el título 3, que se llama del régimen económico. Entonces, esta es nuestra siguiente parte de la revisión que vamos a hacer. Bueno, ya van a ser las 8, así que lo vamos a dejar en este punto. Este material igualmente está disponible en el Univirtual, y ya creo que están ahí registrados ya todos, así que pueden recuperarlo de ahí y pueden revisarlo. Bien, entonces la siguiente reunión lo vemos aquí con la revisión digamos, de la Constitución, en los elementos fundamentales que van a definir lo que vamos a revisar nosotros, y revisaremos los principios elementales de la economía, ¿sí? Con los cuales ya entramos a la revisión de nuestros conceptos los conceptos básicos de la terminología financiera. ¿Okay? Bueno, nos vamos a quedar acá entonces. Nos vemos en la siguiente reunión. Espero que se conserven bien. Y nos vemos.
A no ser que tenga, perdón, antes que se vaya. ¿Su delegado ya lo eligieron? ¿Algún voluntario? Sí, profe, yo. A ver, déjame ubicarte. Alavedra, Simbrón, Juan Eduardo. Sí, profe. Bien, entonces, por unanimidad ha sido elegido. Ya. Me comunico contigo entonces al correo. Bien, y ahí estamos o en todo caso igualmente tienes mi correo allí y nos estamos comunicando. ¿Bien? Listo, profe. No se olviden de sus grupos y ya igualmente en el drive que que vamos a disponer para el curso, se los haré conocer igualmente la primera tarea para que puedan igualmente que lo vayan desarrollando y los capítulos que van a tener que revisar del libro que les indica. Bien. Bueno, buenas noches y gracias, Profesor, Juan, por tu participación. profesor, Gracias. disculpe, para mañana haber Sí. clases virtuales. Mañana no puedo dictarlo. Esto lo veremos el próximo miércoles.